Soy José Virne Calderón, estudiante de séptimo semestre de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Curso Seminario Filosofía Antigua, código 407-019. El señor docente, el filósofo Luis Armando Botino. Nos encontramos en el momento 1, Seminario de Identificación de la importancia del legado filosófico de Aristóteles. Lo anterior basado en los antecedentes bibliográficos y fílmicos de Jonathan Barnes, de Vigo, Aristóteles, una introducción, y de Loba. Entrando ya en materia, haremos primero una pequeña biografía de nuestro filósofo. Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Aristóteles se erige como uno de los pilares fundamentales de la tradición filosófica occidental. Es discípulo de Platón, desempeñó un papel crucial en la historia de la academia griega. Aunque sus ideas divergían en muchos aspectos de las de su maestro, la relación entre ambos nos muestra el dinamismo y la evolución constante de la filosofía. Ahora, conforme los antecedentes bibliográficos aportados por el señor docente, como el hombre y su trabajo, el cual refleja el esfuerzo de Aristóteles en su vida, con el deseo desenfrenado para dedicarse a la consecución, acumulación y sistematización de conocimiento. Posteriormente, su articulación y consolidación, para darle cuerpo y contenido y finalmente transmitirlo a sus discípulos de manera coherente y entendible. A pesar de la gran mayoría de escritos desaparecieron, pero hay un compendio importante que nos da fe de su enorme trabajo e importancia en la filosofía mundial. Y eso lo podemos también ver en la obra de Vigo, Aristóteles, una introducción donde se evidencia lo prolífico que fue como Aristóteles como filósofo, escritor que además de escribir filosofía lógica metafísica, también escribió física y cosmología. Para una mayor comprensión haremos como el problema de la realidad y el conocimiento. En la filosofía de Aristóteles, en su obra examina la naturaleza de la realidad y la forma en que adquirimos conocimiento sobre ella. El problema de la realidad y el conocimiento, según Aristóteles, es central para comprender la naturaleza del ser y el significado de la experiencia humana. Sostiene que la realidad consiste en sustancias individuales con propiedades específicas. Su enfoque ontológico se basa en la noción de sustancia, que considera como la realidad fundamental. Las sustancias son entidades con existencia independiente y constituyen la base de la realidad. La realidad para Aristóteles se despliega en varias categorías, siendo la sustancia de esa potencialidad. Esta concepción dualista de la realidad implica que cada cosa tiene una naturaleza intrínseca que determina sus características y funciones. Para asumir el problema del conocimiento, Aristóteles propone una epistemología que se basa en la experiencia, la observación. Sostiene que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos y la mente humana es capaz de organizar y comprender la información sensorial. Este enfoque empírico marca una diferencia sustancial con la base de la teoría de las ideas de Platón. Aristóteles introduce la noción del acto y potencia para explicar la relación entre la realidad y el conocimiento. La realidad se despliega a través de cambios y movimientos y el conocimiento en la actualización de la potencialidad cognitiva humana. La mente, según Aristóteles, tiene la capacidad de conocer las formas y esencias de las cosas a través de la experiencia y la reflexión. Él también aborda el problema de la verdad al vincularla estrechamente con la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. La verdad para Aristóteles es la adecuación entre el juicio mental y la estructura objetiva del mundo. Esta concepción realista de la verdad refleja su enfoque en la realidad concreta y particular. El problema de la moral en la ética aristotélica, la cual encontramos en la obra Ética a Nicómaco, representa una rica reflexión sobre el problema de la moral y la búsqueda de la vida virtuosa. Aristóteles aborda la moral desde una perspectiva teleológica, centrada en el desarrollo del carácter y la realización del bien como objetivo fundamental de la vida humana. El concepto clave en la ética aristotélica es la noción de eudaimonia, que traduce comúnmente como felicidad, y es el fin último y la finalidad de la vida ética. A diferencia de concepciones más contemporáneas que pueden ver la moral en términos de reglas o deberes, Aristóteles se centra en el florecimiento humano como el criterio para evaluar la conducta moral. La virtud desempeña un papel central en la consecución de la eudaimonia. La ética aristotélica
También destaca la importancia del término medio conocido como la doctrina de Mesotes, que es el término medio. Aristóteles sostiene que la virtud se encuentra en el punto intermedio entre dos extremos viciosos. Por ejemplo, la valentía es la virtud intermedia entre la cobardía y la temeridad. Este enfoque busca evitar los extremos y fomentar la moderación en la conducta. Aristóteles no se contenta con establecer principios abstractos, también aborda la complejidad de la toma de decisiones éticas en situaciones concretas. Reconoce que las circunstancias particulares pueden influir en la evaluación ética y destaca la importancia de la prudencia. La prudencia implica la capacidad de discernir la mejor acción en situaciones específicas y adaptar las virtudes éticas a contextos particulares. En la ética aristotélica, la educación y la formación del carácter son esenciales para el desarrollo de virtudes. Aristóteles defiende la idea de que la práctica constante de acciones virtuosas contribuye a la formación de hábitos morales. El problema del ser humano. En Aristóteles, las reflexiones sobre la naturaleza humana ha sido una constante entre los numerosos pensadores que han abordado este tema. Aristóteles destaca como uno de los pilares fundamentales en su obra Ética Nicómaco. Es particularmente relevante el abordar el problema del ser humano desde una perspectiva ética y filosófica. En esta obra se dedica a explorar diversos aspectos de conocimientos humanos, desde la lógica hasta la ética y la política. Su enfoque se caracteriza por ser sistemático y teleológico, es decir, busca entender el propósito y la finalidad de las cosas. En su obra encara el problema del ser humano desde la perspectiva de la felicidad. Él considera que la búsqueda de la felicidad es el fin último de la vida humana y que ésta se alcanza a través de la realización de las virtudes. Para él, la virtud no es simplemente un acto ocasional, sino un hábito arraigado en la naturaleza humana. Identifica dos tipos de virtudes, las éticas y las dianoéticas. Las virtudes éticas están relacionadas con acciones y hábitos que conducen a una vida ética y moral, mientras que las dianoéticas están vinculadas al intelecto y la razón. Ambas, según Aristóteles, son esenciales para alcanzar la felicidad plena. Él sostiene que el ser humano es un animal político por naturaleza. Esto significa que la vida en comunidad, la polis, es esencial para el desarrollo pleno de las virtudes. La interacción social y la participación en la vida política son medios a través de los cuales los individuos pueden perfeccionarse éticamente. También destaca la importancia de la educación en formación del carácter humano. La educación no se limita al mero aprendizaje de conocimientos, sino que busca cultivar virtudes y hábitos éticos. Es un proceso integral que moldea la naturaleza humana hacia la excelencia moral. El problema de la sociedad política. A lo largo de la historia del pensamiento político, pocos han sido los pensadores que han abordado de manera tan profunda y detallada el tema de la sociedad política como Aristóteles en su obra Política. Explora con agudeza los fundamentos, las virtudes y los desafíos de la vida en comunidad, estableciendo los cimientos para el posterior desarrollo de la teoría política, y desarrolla varios tópicos que se dan en esa vida en sociedad, como la naturaleza social del hombre. Aristóteles parte de la premisa de que el ser humano es por naturaleza un animal político. Esta afirmación implica que la vida en sociedad es esencial para el desarrollo pleno de las capacidades humanas. El individuo, según Aristóteles, encuentra su plenitud en la participación activa en la polis. La comunidad política, sin embargo, esta naturaleza social también da origen al dilema central: cómo lograr una convivencia armoniosa y justa en la sociedad política. El bien común y la justicia son para Aristóteles el objetivo principal de la sociedad política, es alcanzar el bien común. Este bien no puede entenderse simplemente como la suma de los bienes individuales, sino como un bien compartido que promueve la realización de las virtudes y la felicidad colectiva. La justicia, por ende, se convierte en la clave para alcanzar este bien común. Sin embargo, surge el problema de definir qué es justo y cómo lograr una distribución equitativa de los recursos y responsabilidades. Por último, considero la participación ciudadana y educación. Aristóteles, la participación activa de los ciudadanos en la vida política es esencial. No obstante, la educación juega un papel crucial en este proceso, pero el inconveniente se origina cuando la educación no logra formar
ciudadanos virtuosos y comprometidos.